deplorables, considerando que la jubilación mínima es de 200.000 pesos, ¿no? Vamos a ver cómo esto también es un obstáculo para que las personas mayores puedan salir de las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, se van a acumular durante toda la vida una serie de desigualdades que van a constituir un envejecimiento diferencial, ¿no? Durante toda la vida las mujeres tenemos menores oportunidades de tener bienes económicos y esa diferencia, ¿no?, de acceso a los bienes económicos es acumulativa. Acumula mayor carga de trabajo, se le triplica la jornada laboral, mayores desigualdades, mayores factores de riesgo. Y pensemos cuántas mujeres han salido del mercado laboral en forma temprana, ¿no?, en su juventud, por realizar tareas reproductivas, tareas de crianza, de cuidado, tareas domésticas, ¿no? Y que les han impedido también realizar aportes para una jubilación, ¿no? Entonces, y que también, ¿no?, estas desigualdades, ¿no?, que a lo largo de toda la vida van a impactar en el envejecimiento. ¿Y cuáles son? La brecha salarial, acá lo vemos, ¿no? La diferencia, ¿no?, en el salario que se percibe por igual trabajo, igual cantidad de horas, que va a ser muy diferente, ¿no? También tenemos acá la teoría del techo de cristal o segregación vertical, ¿no?, que supone el reparto desigual de varones y mujeres en la escala jerárquica, ¿no?, concentrándose los empleos femeninos en escalas inferiores. Las mujeres a lo largo de toda la vida tenemos muchas menos posibilidades de acceder a puestos jerárquicos y sobre esto hay datos estadísticos, ¿no? Y también, ¿no?, que la segregación horizontal, que significa que las mujeres generalmente se concentran en ciertos sectores de actividades y en ciertas ocupaciones. Hay una feminización de determinados tipos de ocupaciones, como los cuidados, por ejemplo, ¿no? Y luego esta última que ven acá abajo, la teoría del techo pegajoso, que está vinculada a la dificultad, ¿no?, que presentamos las mujeres para abandonar el trabajo en el ámbito privado y para acceder, ¿no?, a lo público, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, ¿no?, y que sobre esto hay estadísticas, ¿no?, va a construir un envejecimiento diferencial, ¿no? Y esto va a ser un obstáculo muy importante para que las personas mayores, sobre todo las mujeres, que como vimos son las más afectadas en el 75% de los casos, también diversidades, pero sabemos que tienen una expectativa de vida menor, ¿no? Y que van a ser realmente un obstáculo para poder salir de la situación de violencia. O sea, no es solamente poder reflexionar acerca de las buenas prácticas que tenemos que tener desde el ámbito sociosanitario, desde la justicia, desde problematizar las concepciones viejistas y patriarcales, sino también, ¿no? Esto invita a reflexionar acerca de, es necesario legislar para programas de ayuda económica para personas mayores en situación de violencia, que las obras sociales tengan prioridad para acceder a recursos cuando se encuentran en situación de violencia, porque nos encontramos con que no es solamente resolver el acceso a justicia de esta persona y protegerla de eso, ¿no?, sino que una mujer mayor no quiere hacer una denuncia, no quiere pedir ayuda, y no solamente por las dificultades que conlleva, por la naturalización de la violencia, o porque tiene una fuerte adhesión a los estereotipos tradicionales de género, en esto de me casé para toda la vida, o tengo que preservar la unión familiar a cualquier costo y sufrimiento, o si denuncio a mi hijo soy una mala madre, sino que hay otras cuestiones que imposibilitan que puedan salir de las situaciones de violencia y que tienen que ver, ¿no?, con eh, precisamente las dificultades, los problemas habitacionales, ¿no?, económicos, ¿no? Sabemos que muchas mujeres atraviesan situaciones de violencia desarrollando su cotidianidad en un contexto de precariedad material, ¿no? Entonces, la problemática de la exclusión social se encuentra muy ligada al género y configura un territorio de extrema vulnerabilidad, ¿no? Hay una doble exclusión, ser mujer y pobreza, ¿no? Este proceso de feminización de la pobreza que se caracteriza por el empobrecimiento material,
la anulación de derechos, y el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en relación a los varones, aunque también vemos, ¿no?, los varones que son víctimas de violencia, varones mayores en menor porcentaje, que llamamos violencias viejistas también, ¿no? Y que pensemos, ¿no?, que con los recursos que cuentan, no se hace muy difícil si el victimario es un hijo del cual dependen de sus cuidados o dependen, en caso de que sea una persona mayor que está en situación de dependencia por un proceso de fragilidad o enfermedad, em, o, o mujeres, ¿no?, que no quieren separarse porque piensan, si lo excluyen de la casa, si le dictan la medida de exclusión, ¿cómo hago para pagar las expensas? Tengo que elegir entre eh, alimentarme, comprarme mis medicamentos, o cómo, bueno, cómo pagar las expensas, todo esto realmente es una problemática grave en la que tenemos que pensar. Entonces, en las situaciones de violencia se profundiza más la exclusión social y los problemas de vivienda, los bajos recursos económicos, ¿no?, por las jubilaciones bajas, aparecen como principales obstáculos para el ejercicio, ¿no?, de la autonomía, ¿no? Cómo esto también se termina vulnerando un derecho que está establecido en la Convención Interamericana, ¿no?, de protección de los derechos de las personas mayores. Y en cuanto al avance, ¿no?, en la normativa, si bien las violencias hacia las personas mayores han estado invisibilizadas durante muchos años, hoy podemos hablar de avances en materia legislativa, ya que desde el año 2015 contamos, ¿no?, con la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es el primer instrumento en todo el mundo de protección de los derechos humanos de las personas mayores y es un instrumento jurídicamente vinculante, ¿no?, porque, como sabrán muchos de ustedes, obliga a poner en marcha políticas públicas, ¿no?, quienes la han ratificado. En Argentina se hizo ley en el año 2017, ¿no?, pero a fines del año 2022 es cuando adquiere jerarquía constitucional, o sea que estos derechos están en condiciones de igualdad con los de la Constitución, y consolida la inclusión de las vejeces en la agenda de derechos humanos, ¿no? Su aprobación implicó un cambio de paradigma en la concepción sobre las personas mayores, eh, y también insta a los estados a asumir un papel activo para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y con plena integración y participación en la sociedad, ¿no? Entonces, también, ¿no?, tenemos una ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no?, que si bien no nombra a las personas mayores, pero sí las incluye, por supuesto, y a partir de allí muchas provincias que han legislado en relación a la protección de derechos de las personas mayores, como Ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley, Catamarca, que tiene una ley de prevención y protección integral contra el abuso y maltrato a las personas mayores, un programa de discriminación del abuso y maltrato a las personas mayores en Jujuy. En Mendoza también se elaboró un protocolo específico de maltrato a las personas mayores que se aprobó por resolución ministerial. O sea, cada vez son más las provincias que han legislado a partir de la convención. Y algo muy importante, ¿no? La convención hace referencia, ¿no?, de la problemática de la violencia a las personas mayores en los artículos 5 y 9, pero también muchos artículos de la convención están vinculados a la temática, considerando que cuando una persona es víctima de violencia, se vulnera su derecho a la autonomía, a la decisión del propio plan de vida, a la integridad física, psíquica, a sus derechos patrimoniales, a su autodeterminación, y aporta una definición, ¿no?, que es la discriminación por edad en la vejez, ¿no?, que implica cualquier exclusión o restricción basada únicamente en la edad cronológica y que tiene como objetivo anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas mayores, tanto en la esfera económica, social, cultural, ¿no? Y el artículo 5, ¿no?, hace referencia a la igualdad y a la no discriminación, ¿no?
Así que esto es importante tener en consideración, ¿no? Precisamente también el artículo 9, ¿no? Hace referencia, define la violencia, ¿no? Tanto por que se puede cometer por acción o por omisión, habla de diferentes tipos de abuso financiero, explotación laboral, dice que queda prohibida por la Convención la discriminación por edad, y que el Estado tiene que tomar este rol más activo para sancionar, erradicar ciertas prácticas violentas, ya sean, digamos, medidas administrativas, legislativas, judiciales, presupuestarias, incluso un adecuado acceso a justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Y esto tiene que ver con las buenas prácticas. La ley también 5420 de Ciudad de Buenos Aires hace referencia a esto, ¿no? Las buenas prácticas tienen que ver con poder brindar este trato diferenciado y preferencial, facilitar, ¿no? el acceso a las denuncias, los trámites ágiles, evitar la burocratización y que en definitiva tiene que ver con evitar la revictimización, ¿no? de las personas mayores. Y estos son todas las tipologías, ¿no? que ustedes van a ver en la bibliografía, son más o menos iguales y que, como les dije, generalmente coexisten varias tipologías de violencias, ¿no? Ya les hablé del abuso económico y que también no solamente incluye el abandono, tal como está tipificado en el Código Penal bajo el delito de abandono de persona, sino también, ¿no? todas aquellas situaciones donde no hay una institución que abandone un familiar, sino también estas situaciones donde las personas mayores se encuentran en situación con carencia de redes de apoyo social, en un proceso de demencia o de problemática de salud mental, y que es fundamental poder armarle una red de apoyo social para que pueda seguir sosteniendo su vida en comunidad, ¿no? Y el maltrato estructural, que en la ley 5420 de Ciudad figura como extrema vulnerabilidad, y esto me parece muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con la ausencia de déficit de recursos y de políticas públicas para que las personas mayores puedan satisfacer sus necesidades básicas. Estas consultas se han ido incrementando, ¿no? Porque vulneran el ejercicio de un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Entonces nos encontramos con personas mayores cuya jubilación mínima son 200.000 pesos, ¿no? Que realmente no pueden cumplir dietas indicadas por los médicos por problemas de enfermedad crónicas que se terminan agravando o por cómo digamos, se postergan, ¿no? La demora en los turnos médicos o también el destrato, ¿no? Por parte de equipos de salud en esto de asociar toda sintomatología a la edad, en la infantilización, en despersonalizar la atención y en tratar de homogeneizar las vejeces, ¿no? No teniendo en cuenta, ¿no? las particularidades que presentan. Y en relación a las buenas prácticas, me parece que es fundamental, ¿no? Tener en cuenta esto que son las violencias simbólicas, ¿no? Y que tiene que ver con la imposición social de sentidos, o sea que determinados significados acerca de las personas se establecen desde lo social como legítimos y representativos de la realidad y prescriben cómo se debe ser, cómo se debe actuar, cómo se debe pensar. Y esto es lo que va a impactar en las prácticas profesionales. Y cuando hablamos de buenas prácticas implica poder reflexionar sobre todos estos estereotipos, estos viejismos, no la discriminación, que van a estar en la base de todo ejercicio de violencia, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Que hay condiciones facilitadoras de las violencias antes de que llegue el golpe. Digamos que el golpe es la certeza en el cuerpo de algo que primero se instaló, ¿no? Está instalado en el contexto sociocultural y se instala también en la subjetividad de las personas. Y sobre estas valoraciones negativas y estereotipadas, también se generan actitudes y prácticas discriminatorias que van desde el aislamiento, el maltrato en el ámbito familiar, hasta la falta de respeto en la vía pública, la infantilización en las instituciones, la despersonalización, ¿no? Digamos, también
la creencia de que la depresión y la tristeza y la melancolía forman parte del proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces se pasan por alto determinadas enfermedades o no se tiene en cuenta que pueden ser indicadores de que una persona mayor está siendo maltratada, ¿no? Precisamente por asociar, ¿no? Esto a las vejeces. Y también, por supuesto, hasta la ausencia de políticas públicas en la vejez, ¿no? Entonces, los estereotipos son construcciones culturales que se utilizan para establecer marcos de referencia y de esta manera van a orientar nuestra percepción y para ser eficaces, obviamente, van a requerir de un consenso, de un imaginario compartido por un grupo, ¿no? Entonces, cuando tipificamos a las personas mayores, cuando las estereotipamos, ¿no? Es como, en realidad tiene que ver con ponerles un molde, ¿no? Un molde que fija, que tipifica, ¿no? Se dice, esto implica ser viejo, ser vieja, ¿no? Em, También, ¿no? Que el artículo 9 de la Convención en relación a lo que tiene que ver con las buenas prácticas y la prevención, habla de no solamente adoptar medidas legislativas, presupuestarias, ¿no? Poder garantizar más servicios de apoyo para la atención, pero también fortalecer mecanismos de prevención de estas violencias y que tienen que ver con sensibilizar a la comunidad, difundir a los recursos, capacitar a funcionarios públicos para que estas concepciones viejistas o patriarcales no se anuden a sus prácticas o resoluciones judiciales y capacitar a familiares y cuidadores también para que puedan adquirir buenas prácticas en los cuidados, ¿no? También promover mecanismos que sean eficaces de denuncias, ¿no? Para evitar la revictimización y promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor, y esto introduce también la perspectiva de género. Y el artículo 31 también hace referencia al acceso a justicia, que se tiene que hacer sin ningún tipo de discriminación y que si es necesario poder ajustar los procedimientos para un tratamiento preferencial hay que hacerlo, ¿no? Para que esta actuación sea expeditiva, sobre todo en situaciones donde hay un riesgo de vida a la persona o a su salud, y poder fortalecer políticas públicas que implican al personal, ¿no? De capacitación al personal, ya sea salud, del ámbito social, del ámbito judicial. Y vamos a ver también, ¿no? En relación a esto de poder promover las buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que sustentan o fundamentan las violencias, ¿no? Y que generan, ¿no? Estas prácticas revictimizantes, que las personas mayores no pueden decidir por sí mismas por el hecho de su edad, que las personas mayores son incapaces de ejercer violencia, entonces cuando el victimario es el cónyuge o pareja, no se quieren dictar medidas de protección, pensando si la violencia proviene de un hombre de 70, 80 años no debe ser tan grave. Y quienes trabajamos en esta temática sabemos que hemos tenido casos de altísimo riesgo cuando el perpetrador es un varón de 70 o 80 años, donde hay un riesgo de femicidio muy importante. El creer que las personas mayores tienen deterioro cognitivo y hay que dudar de su relato. Y también pensar que las personas mayores que se encuentran en una residencia pierden la autonomía o en un hospital. Confundir esto, ¿no? Que una persona requiera de cuidados para las actividades de la vida diaria, ¿no? Que no pueda ser independiente para manejarse en sus actividades de la vida diaria, ¿no? No implica que pierda la autonomía, ¿no? Que pierda la capacidad para poder decidir sobre su vida, que es un derecho que también está establecido en en la Convención. Bueno, como les decía, si la violencia proviene de un hombre mayor no puede ser tan grave, si no quiere salir de la situación de violencia, no quiere denunciar, no es tan grave, ¿no? Conociendo todos los impedimentos que hay, no solamente el temor a las represalias, ¿no? La cantidad de veces que las personas mayores recurren a instituciones que no le dieron respuesta, que los varones mayores no puedan acceder a espacios psicosocioeducativos por el hecho de su edad, ¿no? Que es fundamental, porque siempre pensamos, bueno, ¿qué se le ofrece a esta persona cuando es una mujer mayor para poder salir de la situación de violencia? Un dispositivo de alojamiento protegido, un refugio, asistencia psicológica, pero ¿qué pasa con estos varones
que hay muchos prejuicios para derivarlos también a espacios asistenciales donde puedan trabajar para desaprender estas violencias, porque así como fueron aprendidas, también se pueden desaprender, porque si no, esto hace que las violencias se sigan perpetuando. Y en cuanto a las buenas prácticas, ¿no? Para los equipos de salud, es muy importante, ¿no? Entender, como les dije anteriormente, que la violencia es un problema social y una grave problemática de salud pública, no solamente por las consecuencias que generan la salud, cuadros psicosomáticos, también hace referencia a la afectación en la vida cotidiana de las personas que las padecen, ¿no? Y que es muy importante la escucha y la detección temprana, ¿no? Y en esto me parece que es muy importante tener en cuenta que el sector salud tiene, digamos, eh, em, una actuación fundamental, un rol fundamental, ¿no? Las violencias impactan en el sistema de salud, que tiene un rol fundamental, no solamente en la prevención, también en la detección, en el abordaje, ¿no? Pensemos las estrategias de la atención primaria de la salud, que tiene pilares fundamentales que fueron establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la integralidad de las prácticas en el campo de la salud, la importancia del trabajo interdisciplinario, la participación de la comunidad en lo concerniente a la producción de salud y también el acercamiento de las acciones de prevención y promoción a los espacios no donde los diversos grupos viven su cotidianidad y que esta estrategia es fundamental para garantizar el derecho a la salud de la población y para intervenir sobre los determinantes sociales. Entonces, estos pilares del APS son fundamentales para que se puedan implementar acciones de prevención, de detección y abordaje de las violencias desde el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, pensemos también la importancia que tiene la detección, ¿no? Sabemos que el sector salud es el ámbito más propicio para la detección y también tenemos que ser conscientes que quizás sea la única posibilidad con la que cuentan las personas mayores para hacer visible lo que les está pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda consulta al sistema de salud se presenta como una oportunidad para la detección temprana. Por eso es fundamental prestar atención a las consultas inespecíficas o polisintomáticas, ¿no? Considerando que las personas mayores pueden no contar lo que les está sucediendo por diferentes motivos, ¿no? Si bien es muy importante la detección, ¿no? Tener en cuenta ciertos indicadores, también es fundamental establecer desde los equipos de salud, sobre todo, bueno, también quienes son de las disciplinas de la medicina, ¿no? Una relación de confianza en la consulta que pueda garantizar la escucha y la empatía, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿no? De cuándo empiezan la intervención, en realidad, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo hay intervención? La intervención es cuando derivo el caso, porque yo no me especializo en el tema. Es muy importante esta primera escucha y que seguramente la reciba el sistema de salud porque muchas personas pasan por el sistema de salud en diferentes momentos de su vida y en la adultez mayor también, ¿no? Entonces, es muy importante esta escucha de los profesionales, ¿no? Porque ya desde el momento de la escucha hay intervención, ¿no? Cuando escuchamos estos relatos de personas nos vamos a encontrar con daños que han sufrido generalmente por personas que son cercanas afectivamente, que las han sometido mediante la manipulación afectiva, la amenaza, la desubjetivación, en forma no repetida y sostenida en el tiempo, ¿no? Y que les ha generado mucha vulnerabilidad para poder salir de las situaciones, de estas situaciones. Entonces, por eso decimos que trabajamos con los aspectos más siniestros de la cultura, ¿no? Es lo que Ulloa llama la encerrona trágica, estas situaciones de violencia en donde no hay un tercero de apelación, ¿no? Porque se trata de una ley muy interna, muy de la adentro, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que quienes estamos del otro lado escuchando a esta persona mayor, sea en una consulta médica, social, ¿no? Nos transformamos en ese tercero de apelación que puede hacer posible algo de la reparación de esa ley, de la seguridad y de la protección de esa persona que fue victimizada, ¿no? Entonces, ya desde la escucha
hay intervención desde el solo hecho de poder alojar el relato de una persona mayor que quizás tardó muchísimo tiempo en contar lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y en relación a las buenas prácticas es fundamental, no se puede dar respuesta a las situaciones de violencia desde el consultorio médico, de un psicólogo, desde un estudio jurídico y ni desde una única disciplina, ni desde un único organismo o institución. Se requiere de la interdisciplina y de la intersectorialidad, ¿no? Y esto posibilita la interdisciplina, una mirada integral de la problemática, considerando, como dije anteriormente, que tiene múltiples determinantes y permite, ¿no? También es una medida protectora para los profesionales, ¿no? Por cómo puede afectar, ¿no? Situaciones de mucha exigencia emocional en la entrevista, ¿no? Pero bueno, siempre teorizamos y discutimos sobre la interdisciplina, pero cuando lo tenemos que llevar a cabo terminamos actuando apenas desde la multidisciplina. Y esto entonces hace que el conocimiento no circule y se lo suele guardar cuidadosamente precisamente porque el conocimiento nos confiere poder. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que en cada equipo la disciplina se transforma en un compartimento estanco, ¿no? Impidiendo que se realicen intervenciones eficaces. Entonces, la interdisciplina forma parte de las buenas prácticas, porque si no, la violencia se puede instalar en el espacio de la entrevista o en el equipo que tiene que atender. Es importante ver al equipo como colegas, cualquiera sea su incumbencia o disciplina, con quienes poder compartir aciertos, dificultades, miradas y modalidades de intervención que se vean como complementarias y no antagónicas, porque si cada profesión o disciplina, ¿no? Se aboca únicamente a su especialidad, ¿no? Esto va a generar, digamos, también efectos en las prácticas profesionales. Y una de ellas es que el conocimiento quede aislado del contexto social. Entonces, o también que determinadas disciplinas se consideren hegemónicas, que impongan jerarquías de profesiones, de conocimientos y que reproduzcan desigualdades al interior de los equipos, ¿no? Entonces, intentar imponer como legítimos ciertos conocimientos o prácticas, ¿no? Con la finalidad de anular los desacuerdos y las diferencias, esto también tiene que ver con reproducir las violencias al interior de los equipos. La interdisciplina no es un amontonamiento de saberes, ¿no? Implica construir un marco teórico compartido donde cada disciplina mantiene su especificidad y conexión con otras, ¿no? Y esto también, ¿no? Nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de, en los equipos, que esto también está vinculado a las buenas prácticas, reflexionar permanentemente sobre las propias concepciones sobre las vejeces para que no impacten en nuestras prácticas. Porque las representaciones tradicionales de género y las concepciones viejistas se anudan muchas veces a las prácticas de algunos actores institucionales que vuelven a vulnerar los derechos de las personas mayores, y esto es lo que llamamos revictimización, ¿no? Como dije anteriormente, prejuicios que dificultan la detección, la creencia que la tristeza y melancolía o la depresión son características del envejecimiento, la infantilización. Pensemos cuántas veces cuando una persona va a una consulta médica o con un profesional y dicen y van acompañadas por su hija o cuidador, cuidadora, sobre todo cuando tiene una discapacidad y la comunicación va dirigida al acompañante, al familiar y no a la persona mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estas prácticas también son revictimizadoras, ¿no? El poder reflexionar, como les decía, ¿no? Constantemente sobre estas prácticas porque van a impactar en la atención que le brindemos, en cómo nos vinculemos con las personas mayores, en el tipo de atención que se le brinde y también en nuestro propio envejecimiento, ¿no? Entonces, estos mitos y prejuicios que se anudan a las prácticas, en realidad están arraigados en la sociedad y al ser dados como naturales, no se cuestionan.
es una simplificación, tienen un carácter inmutable, natural y también ahistórico. Pero para ser eficaces, como les dije anteriormente, necesitan de un consenso, de un imaginario compartido por un grupo, porque son versiones simplificadoras, ¿no? Que no tienen que ver con la realidad. Em, y esto, ¿no? También tiene que ver con generar situaciones de revictimización. Es muy importante el poder trabajar sobre esto, construir visiones compartidas en los equipos, poder visibilizar la dimensión afectiva e intersubjetiva del trabajo. Y esto tiene que ver con poder también conocer cuáles son los primeros síntomas de la afectación por el síndrome de desgaste laboral o síndrome de burnout, ¿no? Porque esto también va a impactar en la atención que se le brinde, ¿no? Y cómo las concepciones patriarcales también se anudan a las prácticas, porque una de las y se termina actuando en modo automático sano al patriarcado, ¿no? Porque una de las tantas estrategias que el patriarcado ha desarrollado y una de las más poderosas es la de tener la capacidad de interpretar la realidad, no solo condicionarla y dirigirla, ¿no? De ese modo también otorgarle un determinado significado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Poder trabajar sobre todas estas concepciones, generar espacios de discusión y apoyo al interior de los equipos, construir estrategias colectivas, ¿no? Para poder mejorar las prácticas. Y también evita enfermarse, ¿no? Poder trabajar preventivamente sobre medidas de cuidado sanitarias y de salud mental, como les decía, trabajar en la prevención del desgaste laboral, redefinir necesidades, prioridades y estrategias de trabajo, porque muchas veces las prácticas se tienden a ritualizar. Y esto también tiene que ver con homogeneizar las vejeces, ¿no? Determinadas estrategias pueden ser eficaces para una persona, pero no para otras. Entonces es muy importante poder trabajar todo esto en el equipo, que existan espacios de supervisión al interior de los equipos, ¿no? Porque a veces es también, ¿no? Cuando no hay articulación en una institución entre los diferentes sectores o articulación intersectorial, termina siendo te tiro un caso, te lo derivo, y no tiene que ver con poder trabajar en forma conjunta, ¿no? Entonces el trabajo en red va a ser fundamental también, ¿no? Digamos que en relación a todo esto que les estoy planteando, ¿no? Nos tenemos que interrogar acerca de cuáles son las prácticas y abordajes que prevalecen en los organismos, instituciones y dispositivos de atención, qué representaciones y significaciones existen en estos organismos e instituciones, qué caminos críticos de autonomía y cuidado se facilitan, se promueve la interdisciplina, se promueve la intersectorialidad. Entonces, la articulación intersectorial es un camino, ¿no? Que no va a estar exento de dificultades. Obviamente que sí, pero estos obstáculos se pueden sortear si incorporamos, ¿no? Que el territorio es el lugar privilegiado para hacer movilizar los recursos existentes, para compartir criterios, para posibilitar una respuesta coordinada, ¿no? De servicios y de programas, reduciendo las trayectorias de daño y de revictimización de las personas, ¿no? Y también tener en cuenta, ¿no? Que la articulación intersectorial es lo más privilegiado para desarrollar acciones de prevención y poder monitorear su efectividad, acompañar los procesos con diversos actores y aspirar también a un seguimiento de los casos que no se pierda, porque cuando uno deriva sin saber a quién deriva y si ese organismo, si esa institución existe, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, ¿no? Porque la articulación intersectorial es una aspiración permanente, pero a su vez es una dificultad que es muy reconocida por diferentes organismos en diferentes localidades, provincias, ¿no? Y por diferentes equipos profesionales, ¿no? Poder elaborar protocolos de intervención que ayuden, ¿no? A identificar los circuitos de intervención también
esto tiene que ser una construcción colectiva también. También pensemos que todo esto genera efectos en las prácticas profesionales, la carencia de protocolos de detección y abordaje, ¿no? El desconocimiento del proceso legal y el temor que genera, ¿no? ¿Qué va a implicar tener que denunciar, ¿no? Por no tener capacitación, la invisibilización y naturalización de las violencias o desconocer las consecuencias que genera la violencia en la salud, que siempre se termina pensando, esta persona mayor tiene una demencia, tiene ¿Ves? una problemática de salud mental, cuando desconocemos, por ejemplo, No, los efectos que genera el estrés no postraumático, ¿no? barra acá. ¿A dónde? Eh, Creo que no se silenciaron ahí. También la patologización de las violencias por parte a veces de la justicia, bueno, la deficiente articulación intersectorial, la ausencia de estrategias de intervención, como ya vimos, dirigidas a los victimarios, ¿no? Y me parece que algo muy importante, ¿no? Para lo que tiene que ver en provincia de Buenos Aires existe y debería ser para mí a nivel nacional la ley 12.569 en provincia de Buenos Aires y su decreto reglamentario establecen la conformación de un sistema integrado provincial para todo lo que tiene que ver con la prevención y asistencia de la violencia intrafamiliar y de género. Entonces establece la conformación de una mesa intersectorial provincial y mesas locales en cada uno de los municipios como espacios de articulación y coordinación con el ámbito local, regional y provincial de todas las políticas públicas dirigidas a la prevención y asistencia de la violencia familiar. Pero ¿qué es lo que pasa? En estas mesas locales no se integra a la problemática de la violencia hacia las personas mayores, tampoco se convoca a participar, ¿no? En estas mesas participa la justicia, seguridad, ¿no? La policía, las áreas de género, salud. Nunca se convoca a las direcciones de personas mayores, no se convoca a PAMI y a otros actores muy relevantes, ¿no? Entonces terminan en diferentes municipios actuando en forma muy desarticulada, ¿no? Y no se puede trabajar desde una única dirección de personas mayores que muchas veces ni siquiera cuentan con un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, estas mesas locales representan un espacio de diálogo interinstitucional, intersectorial y comunitario donde se organizan los acuerdos y los criterios necesarios para la generación de la política pública a nivel municipal, ¿no? Y si bien no existe este sistema en otras provincias, la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece en el artículo 9 la importancia de la promoción en el ámbito comunitario del trabajo en red, ¿no? Entonces, eh, estas mesas, los objetivos de las mesas locales es generar políticas territoriales en materia de abordaje, asistencia y prevención, poder elaborar guías y protocolos de actuación, establecer lineamientos para sistematización y registro de casos, unificar criterios de actuación, sensibilizar y facilitar el acceso a los servicios y también fomentar proyectos que puedan contribuir a la salida de las violencias, ¿no? Entonces, como le dije anteriormente, cuando hablamos de abordaje integral, ¿no? Y esto tiene que ver con las buenas prácticas, sí o sí se requiere de un abordaje integral, se habla de la corresponsabilidad que se tiene que construir. Y la corresponsabilidad hace referencia a que el Estado nacional, provincial y municipal y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la sociedad civil, asuman el abordaje desde sus obligaciones, desde sus alcances y competencias. Esta idea de corresponsabilidad implica la convocatoria a todos los sectores con sus respectivos actores para poder dar respuesta a la problemática, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en los abordajes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que haya modelos que se basen en la asistencia, ¿no? Pero acá la intervención se presenta cuando la violencia ya está instalada y uno puede trabajar para reducir esos efectos de daño, para que no se vuelvan
a presentar para que no se perpetúen las violencias, pero uno trabaja acá con las consecuencias de la violencia, porque es como una foto, está centrado en el estado de la persona en situación de violencia y se espera la demanda. Pero es muy importante, si vamos a trabajar con buenas prácticas, también que los modelos de atención estén basados en la promoción de la salud y en la prevención. ¿Y esto por qué? Porque si dijimos, ¿no?, que la violencia tiene sus raíces, ¿no?, en, en, en múltiples factores socioculturales, las acciones desde la prevención van a ir dirigidas hacia todos los factores de riesgo. Entonces, poder generar conciencia en la comunidad, ¿no?, acerca de lo que significan las vejeces, promover una imagen positiva del envejecimiento, ¿no? Entender las vejeces como parte del curso de vida. Hablamos de vejeces, ¿no?, entendiendo su heterogeneidad también, ¿no? Y esto hace que se promueva el ejercicio de ciudadanía, que se esté centrado en los procesos de victimización, y es la única manera de promover cambios profundos en el funcionamiento de la justicia, de la educación, de los medios de comunicación, ¿no? Esto es la única manera, ¿no? Entonces, poder reflexionar ya desde las buenas prácticas, desde la comunidad en general, a que no se trabaje en un servicio específico profesional, ¿no? Pero en esto de tener en cuenta en la atención, ¿no? Brindar una escucha activa, ¿no? Contemplar las situaciones de personas mayores que por ahí tengan una discapacidad y todas estas barreras arquitectónicas que se pueden presentar en los lugares de atención. Poder llamar a la persona mayor por su nombre, sin utilizar palabras que perpetúan estereotipos de edad como abuelo, abuelas, ¿no? Poder dirigir la comunicación a las personas mayores y no al acompañante, ¿no? Poder problematizar todas estas concepciones que están muy arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Y que es un compromiso reflexionar y problematizarlas permanentemente, que nos compete a todos y a la comunidad, y a todos y todas y a la comunidad en general. Bueno, acá les traje algunos recursos para lo que es denuncias, la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y funciona las 24 horas, los 365 días del año, la línea 144, que es para todo el país, porque depende de la localidad, va a tener también determinados recursos. Generalmente en las localidades está la justicia civil o los juzgados de familia para pedir medidas de protección, exclusión del hogar, restricción perimetral u otras más. Y fiscalías, en algunas localidades hay fiscalías también especializadas en género, cuando las violencias representan un delito que esté tipificado en el Código Penal, como amenazas, como lesiones y delitos contra la integridad sexual. El programa, la línea 137, programa a las víctimas contra las violencias, y dentro de PAMI desde hace unos años funciona el Centro de Protección Integral Eva Giberti. A nivel nacional también, su sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, pero se articula con los PAMI de las diferentes localidades, ¿no? Y que atienden mujeres y diversidades sexuales en situación de violencias beneficiarias de PAMI, y también atienden violencias viejistas, ¿no?, cuando puede ser un varón mayor que sea víctima de esta violencia. También en Ciudad de Buenos Aires, el programa Proteger, que tiene una línea gratuita y un correo, que no es para denuncias, no interviene en situaciones de urgencia, pero sí realiza un abordaje interdisciplinario, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para las situaciones, ¿no?, que representen delitos en el contexto de violencias. Y tienen un 0800 y tienen también un formulario en la web, tienen puntos de acceso presenciales que funcionan de 8 a 15 horas, y también un correo electrónico que es denuncias@fiscalías.gov.ar, y tiene un sistema muy accesible. Bueno, eso es todo. Dejo de compartir ahora para que puedan hacer preguntas. Muchas gracias, Ale.
la verdad que nos diste, además de tu vasta experiencia en el tema, un manto de realidad de la situación en base a estadística y cómo a través de los años ha ido acrecentándose este tipo de situaciones que muchas veces está, como bien lo dijiste, invisibilizada o naturalizada o el nombre que uno le quiera poner. Pero en este marco de las preguntas me gustaría tomar la posta y arrancar con algunas palabras que a mí me parecen, cuando presentás un trabajo, viste que te piden palabras fuerza o palabras clave, que me terminan generando un poco de ruido y que de alguna manera hilvana la conversación que nos has dado, ¿no? Que tiene que ver con esta, la importancia de la articulación o la falta de articulación en este caso, la fragmentación que hay, la violencia simbólica que nos atraviesa a todos, ¿no? Rodeada por o solapada por esto de los estereotipos, la discriminación, los estereotipos. Eh, y en un momento vos dijiste, hablaste de la palabra, qué bueno que sería que empecemos todo como sociedad a reflexionar acerca de aquellas cuestiones que están arraigadas como sociedad, ¿no? En todas estas violencias simbólicas. Y también hablaste de la importancia de la legislación y de las políticas públicas. Y es ahí, con todo esto que estamos mencionando, que se me genera cierto ruido, ¿no? Porque has invocado un montón de legislación, pero digo, al momento de esa legislación tener que operar o tener que, digamos, salir a escena, esta fragmentación existe, se termina convirtiendo todo en una gran burocracia, los problemas no se resuelven, la culpa siempre la tiene otro, y la víctima, quizás cuando nos ocupamos de la víctima, ya está muerto, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay un montón de situaciones que a mí la charla me cautiva, me cautivó, pero bueno, me parece que el compromiso tiene que ser un compromiso real y de todos, ¿no? Y tiene que haber dispositivos y tiene que haber solución, me parece. No sé cómo lo ves. Quizá una pregunta amplia, pero con un montón de matices. Sí, Edgardo, me parece muy interesante esto que vos planteás, porque vos, tal cual como decís, hay avances, ¿no? En materia de normativa, más desde que contamos con una Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores y que, como les mostré también, esto generó legislación en en muchas provincias, ¿no? De la Argentina. Pero también, ¿no? Hoy tenemos una gran realidad que a mí me preocupa mucho, que muchas veces se habla de posibilitar el acceso a justicia, la revictimización, pero ahora nos estamos encontrando con situaciones, ¿no? De mucha precariedad en personas mayores, ¿no? Con una jubilación, como les decía anteriormente, mínima de 200.000 pesos, y que esto también, los problemas económicos, los bajos ingresos económicos en las personas mayores, realmente es un gran obstáculo para que puedan salir de la situación de violencia. Y cuando una persona se encuentra en situación de violencia, no es solamente que va a necesitar que se haga una denuncia y que excluyan de su casa al perpetrador y le dicten una restricción de acercamiento. También esas violencias provocaron efectos en su salud que requieren la atención de la salud, de enfermedades crónicas que no reciben tratamiento y que a la hora de tener que articular con el sistema de salud nos encontramos con una demora tremenda, ¿no? Nos encontramos con pocos servicios, ¿no? Que puedan atender en su integralidad, ¿no? En todo el país, ¿no? La problemática de la violencia para que se pueda elaborar, porque no se termina con la exclusión de la persona en situación de violencia. Por eso hablé de legislar para, ¿no? Ayudas económicas, ¿no? También programas de ayuda económicas para las personas mayores que se encuentran en situación de violencia y que también se debería legislar para que las personas que están en situación de violencia puedan acceder a las prestaciones sociales de sus obras sociales en forma más pronta. Las violencias no pueden esperar. Acá hablamos de situaciones de riesgo alto, altísimo, y que realmente muchas veces las decisiones de las personas mayores son, si, sobre todo de las mujeres mayores, ¿no? Si lo excluyen de la casa, ¿cómo hago para pagar un alquiler? Que muchas veces tengan que optar o entre
alimentarse o pagar las expensas. Estas son realidades que se han ido profundizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy día nos encontramos también con personas mayores en situación de calle, ¿no? Muchas personas mayores que también están consultando por lo que definimos como el maltrato estructural, ¿no? Y que este no proviene de las familias, ¿no? Sino en esto de la vulneración en el acceso a derechos que están establecidos. Pero a la medida en que una persona mayor no tiene para alimentarse adecuadamente, por más legislación que haya, ¿de qué derechos estamos hablando, no? Sí, 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 es mucho por trabajar y me parece que el compromiso es mucho más amplio, más allá de generar una política pública, una política gerontológica en este caso. Pueden estar como decimos siempre, ¿no? Las leyes pueden estar escritas 100%, podemos acordar todo, podemos validar la convención, los 40 artículos que la contemplan, pero si al momento de tener que accionar los dispositivos adecuados no están, los equipos no trabajan, como bien decís, interdisciplinariamente, ahí estamos en problemas, ¿no? Recuerdo que hace muy poquito en unas jornadas rioplatenses, eh, justo hablaba un sociólogo y decía, bueno, nos estamos acostumbrando a que si vamos caminando por la calle y vemos una persona mayor, pobre, tirada en la calle, o cruzamos de vereda o miramos para el otro lado. Entonces, digamos, y no es que no lo vemos, lo vemos. Ahora seguimos caminando. O sea, me parece que va por otro lado. Gracias, Ale. No sé si no, se quieren Sí, desmutear y acá hacer alguna pregunta. Sí, Eugenia dale. quiere hacer una pregunta. Eugenia, Desmuteate, Eugenia. Podés desmutearte, a ver. Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? Sí, excelente la exposición. Bueno, yo gracias. quería comentar dos cosas. Primero, digamos, siempre en junio se hacen estas capacitaciones sobre la protección de los derechos de las personas mayores, ¿no? Y justamente coincido con el licenciado Di Virgilio, ¿no? Que eh, y mismo usted en un PowerPoint puso, decía capacitar a las personas, ¿no? O sea, a las personas que trabajan en diferentes lugares gubernamentales. Bueno, ¿dónde están esas buenas prácticas? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas capacitaciones? Porque, o mismo en las empresas privadas, a mí personalmente me tocó algo muy gracioso y muy triste a la vez. La semana pasada me llamaron en el celular para ofrecerme de una compañía de teléfono, una línea muy barata y bueno, con muchos, eh, bueno, la cosa es que el muchacho en un momento me dice, ¿usted cuántos giga tiene? Y yo le dije, la verdad no tengo la menor idea. A mí el teléfono con la compañía con la que yo trabajo me sirve, me funciona, no tengo necesidad de saber cuántos giga tengo. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dice, ¿hay alguna persona en su casa en este momento con la cual usted me podría pasar para que yo le pueda explicar? Entonces yo le dije, mira, yo no soy tonta. A mí el hecho de no saber cuánto giga tiene mi teléfono no me hace una persona tonta. Y la verdad que le dije, bueno, gracias por el llamado, y bueno, y ahí terminó nuestra conversación. Pero o sea, y encima, cuando me preguntó si en mi domicilio había otra persona con la cual yo lo podía llegar a comunicar, me empezó a hablar de una manera lenta, como realmente yo digo, esas personas deberían estar capacitadas también a través, no sé, de recursos humanos para saber hablar con una persona mayor. Y realmente me hizo sentir muy mal digamos, pedir por otra persona porque yo no sabía cuánto giga tenía mi teléfono. Sí, sí, esto, Y sí, era una porque persona joven pasa. la que estaba hablando conmigo. Mm.
Sí, la verdad que sí. Si vos me preguntás qué hay en relación a esto, bueno, el 11 de junio nos convocaron a 10 personas que trabajamos en gerontología, la Cámara de Diputados de la Nación, por un proyecto que quieren presentar y que va a obligar al Estado en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para que se capaciten en lo que tiene que ver con buen trato, buenas prácticas, derechos de las personas mayores, prevención de las violencias. Y en Ciudad de Buenos Aires también hay una ley 6.354, ¿no? Para que quienes trabajan también en la atención al público y en toda dependencia de los organismos del gobierno de la ciudad se capaciten, ¿no? En la temática. Sí, me parece que tenemos que esto, ¿no? Que empezar a trabajar más, ¿no? En la sensibilización a la comunidad. Pensemos que si desde los mismos medios de comunicación transmiten concepciones viejistas, donde muchas asociaciones civiles han tenido que realizar denuncias, ¿no? En lo largo del 2020 a esta parte, en diferentes programas de televisión por concepciones viejistas, esto está muy instalado en la sociedad. Entonces, una cosa es lo que se puede hacer desde los equipos que trabajamos en temáticas sociales, en salud, ¿no? Pero también, ¿no? Quienes trabajan en empresas, quienes trabajan en los bancos, y sensibilizar a la comunidad en general, ¿no? Realmente, cuando uno prende el televisor y está impregnado, ¿no? De frases y concepciones viejistas, y también, ¿no? Por supuesto, en las instituciones, empresas de diferente tipo. La verdad que sí, que creo que esto tiene que ver con una sensibilización a la comunidad en general. La educación es muy importante, pero yo a veces cuento cuando doy estas capacitaciones, yo no sé dónde lo debo haber contado 1000 veces, pero cuando yo empecé a trabajar en esto, eh, hace 25 años, íbamos a escuelas, ya desde la escuela tiene que empezar esto, ¿no? Ya incorporar contenidos curriculares vinculados al tema del envejecimiento. Y, y cuando les pedimos, hace 25 años atrás, que se dibujaran a niños de 7, 8 años cómo se imaginaban en su vejez, la mayoría se había dibujado solo, con bastón, enfermo, y tuve la sorpresa que volví a hacer eso después de 20 y pico de años, y cuando fui al colegio y les pedí lo mismo, se dibujaban uno tirándose de un parapente, el otro haciendo deportes, compartiendo viajes con sus nietos, haciendo actividades, y cuando les pregunté qué creían que se debería hacer para que no se discrimine a las personas mayores, una nena me dijo que estas charlas las den en un comercio, en todos lados, dice, porque tratan mal a las personas mayores, y un nene levantó la mano y me dijo que los jubilados cobren más porque es un derecho. Y yo dije, bueno, eso me dio esperanza, digo, para pensar lo positivo, ¿no? Porque después de 25 años que voy a una escuela pasa esto, dije, estos niños y niñas, capaz que el día de mañana tengan que legislar o tengan que ocupar lugares como funcionarios, funcionarias públicas y lo van a hacer con otra mentalidad. Sí, exacto. Y aparte también, digamos, como que todo este tema con las personas mayores es como que está desparramado y está como en todos los ámbitos, no solamente se lo puede, digamos, circunscribir a un solo ámbito. Yo, ¿No? por ejemplo, a mi médico de cabecera, yo le digo, quisiera que me mande a hacer el análisis de la vitamina D. Me dice, ¿para qué quieres saber si hace 20 años atrás nadie hablaba de la vitamina D? Eso es un negocio de los laboratorios. Y yo estoy en todo mi derecho de querer acceder a un análisis y poder, digamos, en caso de que haga falta, tomar mi vitamina D, y el médico está cercenando mi derecho, o sea, y un médico de PAMI, o sea que está, digamos, abarca todos los estratos, todos los lugares donde uno se fije hay maltrato, de Ay, Sí, muchas cualquier veces las tipo de personas mayores índole. consultan por esto que vos decís, Eugenia, consultan y dicen, mi médico de cabecera solo me extiende una receta ni me mira a los ojos. Pensemos que si le vamos a pedir entonces que detecten violencias, ¿no? Cuando esta atención es tan despersonalizada, la violencia arrasa con la identidad y la subjetividad, y que una persona que es maltratada en el contexto familiar vaya a una atención médica, a un consultorio, y que
para que pueda expresar algo de lo que le está pasando, que es el ámbito propicio, ¿no? La verdad que no le genera esto, ¿no? Cuando no se la mira a los ojos, cuando se interviene de manera despersonalizada. Acá Rita Beatriz quiere hacer Sí. una pregunta, Gracias. bonito. Por nada, Eugenia. Sí, Desmuteate, Evita. buenas tardes. Ahí. Más que una pregunta, tengo el internet un poco inestable, así que por ahí se me entrecorta un poco, espero que me escuchen bien. Te escucho bien, Eh, sí. yo creo que la violencia inicia desde la cabeza, desde lo más alto, desde el momento de digitalizar todo, los turnos de PAMI, los turnos médicos, desde el momento que le impusieron un cajero automático a personas que la mayoría no tienen, gran parte de los adultos mayores, hablando de 70 años para arriba, no todos tienen la primaria completa. Creo que esa imposición que ellos quieren actualizar, eso ya los despersonaliza bastante, vulnerabiliza demasiado. Ellos necesitan sí o sí de una persona joven, de una persona que conozca el manejo de Internet, el manejo de las redes, para solicitar un turno de PAMI, para solicitar un turno del médico, para solicitar retirar el derecho adquirido de su pensión o su jubilación de un cajero automático. Sí, pero igualmente también yo creo, Rita, que si decimos que a todas las personas les pasa mayores eso, no, hay personas que acceden a las redes y manejan el cajero automático mejor que por ahí una persona más joven, ¿no? Porque si no, pensamos o estamos homogeneizando nuevamente las vejeces, ¿no? Y hay personas que acceden fácilmente. Me parece que sí, que mucha queja que hay es que muchos trámites virtuales que tienen que hacer no son accesibles, ¿no? Y esto también pasa, en realidad pasa para todos los grupos etarios. Esto es una realidad, ¿no? Por algo, bueno, el programa de ciudades amigables habla de ciudades amigables para todas las edades, porque tiene que ver a medida que las personas envejecen, no solamente para las personas mayores, pero, pero sí, estas también son algunas quejas frecuentes que aparecen, ¿no? Que en realidad no son accesibles. Y yo también lo noto y lo notan otras personas también de otros grupos etarios. Pero sí hay personas mayores que acceden mucho a las redes, que hacen cursos a través de la virtualidad, que tienen un acceso a las tecnologías de información y comunicación. ¿Alguna Perfecto, Ale. pregunta más? ¿Alguna A ver si hay reflexión? alguna. Perdón, vos, en el 2018-2019 tuve la oportunidad de hacer una diplomatura en gerontología Ujú. por Roque y Yacup, acá en la provincia de Córdoba, y el Ministerio de Acción Social. Yo soy del interior de la provincia de Córdoba, y nos hicieron hacer una especie de trabajo práctico de determinar cuáles son las vulnerabilidades que sufre el adulto mayor dentro de la ciudad. En la cuadra de mi casa solamente encontré miles, desde las veredas rotas, las plantas, la falta de rampas, y todas situaciones que no dependen de la sociedad o de la falta de educación, sino de la concientización desde el municipio. Claro. Sí, sí, esto también habíamos estado hablando, ¿no? De todas las barreras arquitectónicas, ¿no? Que no se contemplan, ¿no? En los lugares de atención, en los espacios públicos también. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión, algo? Si no, yo Hola, hacer. A ver, sí. hola, hola. Vos sabés que hablando de lo que comentaba la compañera de las veredas, me hicieron acordar, no es la primera vez que veo, ¿vieron las rampas que están en la calle? Bueno, cerca de la casa de un paciente mío, vos sabés que está la cafetería, está la cafetería y justo en una. Ay, Hola, ¿se ¿se quedó? cortó? ¿Se, se te cortó? No, no sé quién era.
Adriana no. Sí, yo tampoco llegué a ver el Me parece que se cortó, Me Hola, ¿eh? parece que hola, decía Bueno, hola. ahí, Cecilia. ¿tu nombre cuál Ahí es? está, perdón, chicos. ¿Tu nombre cuál es? Cecilia, Dale. Cecilia. Ahora sí te Estoy escuchamos, dale. con... Ah, Adelante, adelante. bueno, entonces les comentaba que ya está, obviamente, en la esquina la rampa para subida y bajada de la silla de ruedas, y en la vereda siguiente, enfrente, está la misma rampa. ¿Qué es lo que le quería preguntar a la doctora? Hay una persona, que yo tengo la patente de la camioneta, que todas las tardes, pues el tipo para, o la mujer, perdón la expresión, ¿no? Pero el tipo para la camioneta en el medio de la rampa. Y cada vez que yo tengo que cruzar, que a veces llevo a mi paciente por ahí, digo, no puede ser, o sea, la falta de respeto, porque estamos hablando de una rampa, no estoy diciendo que estacionó en el cordón, no, en el medio de la rampa, no solo para un adulto mayor, para una criatura que esté en silla de ruedas, para cualquier persona, o sea, eso es algo también parte por educación, porque realmente le importe tres belines todo, porque no puedo expresar lo que pienso en sí en realidad, no de esa persona, la falta de respeto total que tiene. Porque no, primero que no piensa en los demás, y segundo, yo digo, él en algún momento de su vida posiblemente necesite la rampa, no porque tenga que estar en una silla de ruedas, sino para poder subir más tranquilo a la vereda. Entonces digo, ¿cómo puede ser que la gente, qué hago en ese caso? Le saco la foto a la patente, lo denuncio. ¿Cómo se procede contra eso? Eso es lo que a mí me indigna, En ¿entendés Ciudad lo de que me Buenos entiende, Aires doctora? están las comunas para poder presentar para estos temas. Para eso están las Pero, comunas. o sea, solo la comuna, No, no también hay está la otra cosa. Defensoría del Pueblo en la Sí, Ciudad de Buenos Aires, que queda en la calle Venezuela y que también toman este está tipo bien. de temáticas. Sí, no, esto es en Villa Devoto, yo, mi paciente es de Villa Devoto. Claro. Pero bueno, Eh, pero digo, a i- ver, igual, es Cecilia, algo, Cecilia, sí, discúlpame que te diga, es lo que hablábamos al sí, inicio, es el compromiso de todos, ¿no? sí, Digamos, el hombre o la mujer que pone un auto sobre la rampa sabe que está haciendo sí, un mal. sí, sí, Y si lo sigue haciendo adrede. Es muy factible que el día de mañana, ojalá que no, pero si estuviese en la misma, digo, eso es falta de empatía, ¿no? Falta de ponerse en el lugar del otro. claro, por eso te digo, yo no digo que la persona vaya a estar en silla de ruedas, sino, a ver, tiene que, padre tuvo, madre tuvo, abuelos tuvo, Está bien. él Bueno, posiblemente el día de mañana va a ser un abuelo que necesite también. No estoy hablando de que tenga una enfermedad, porque no es necesario una enfermedad para poder usar eso. Puede llevar a los nietos caminando y poder usar eso también para subir con sus nietos de la mano. Bueno, Entonces, precisamente hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de la educación en la comunidad, eso ¿no? es una cosa que no puedo. Es más fuerte que yo. Ver eso es más fuerte que yo. Cada vez que lo encuentro digo, no puede ser. No puede ser. Y por eso contaba, le voy a sacar la foto de la patente, porque algo quiero hacer. Sí, sí, lo No podés me gusta presentar ese tipo en de la actitud. comuna No o en me... la Defensoría del Sí. Pueblo. Ah, bueno, buenísimo, doctora. Muchas gracias. No, por favor. bueno, Gracias. Ale, te libero ya, sobrepasamos el horario en 5 minutos. Agradezco nuevamente la participación, creo que nos has nutrido a todos y me parece que quizás nos deberíamos evangelizar un poco y ser una sociedad mucho más amigable, no solo con las personas mayores, sino con todos. Yo coincido que el tema de violencia, diría el tema gerontológico debería abordarse más desde educaciones tempranas. Digo temprana porque valores y principios de hoy está muy tergiversado todo, ¿no? Hoy las relaciones, los vínculos, nieto, abuelo, está tan mezclado, está tan confuso, está
sobre un hilo ahí pendiente, digo que necesitamos volver a la fuente, ¿no? Claro, Eh, por eso sí dijimos que estaba multideterminada, ¿no? Si sabemos que está multideterminada por factores socioculturales muy arraigados, es fundamental, ¿no? Poder trabajar sobre la educación, la sensibilización a la comunidad. Esto es algo que requiere, como decía, desde lo que es en incluir contenidos curriculares en las escuelas. Bueno, acá están haciendo, Sí, levantaron la mano, pero ahí María del Carmen, y con María del Carmen terminamos que ya nos sobrepasamos. Se bueno. empoderó eh, María del Carmen. Adelante, María del Carmen, dale. No, hola, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No, yo lo que quería agregar es que más que nada hay que crear una conciencia social absoluta sobre estos temas, ¿no? Lo que contaba recién la persona que habló de la rampa, todo lo que pasa con los adultos mayores en la sociedad. Creo que habría que hacerlos más visibles aún, ¿no? Simplemente agregar eso y agradecerle a Alejandra toda esta charla tan enriquecedora. Bueno, que estén bien, gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por tu participación. Bueno, Ah, ahora gracias. sí, Ale, gracias María del Carmen, gracias Ale, gracias a todos por No, acompañarnos y nos vemos el mes entrante. Muchas gracias Ale nuevamente. Muchas bueno, gracias a todos. gracias. Chau, Chao. chau.